En las últimas décadas, todo parece indicar que la imagen se había apoderado de la forma de comunicarnos. Desde las primeras emisiones que veíamos por la televisión hasta las plataformas digitales, las más conocidas, pero sobre todo la popular hoy día, TikTok. Es la fuerza de lo visual que domina nuestro entorno. Todo entra por los ojos. De hecho, hay un conocido adagio que dice: de la vista nace el amor o el terror, según sea el caso. Pero nada calma tanto un bebé que la voz de su madre. De hecho, nuestros antepasados consideraban a la voz como un elemento curativo. Y no sé si les ha pasado, a los que tienen mascotas, cada vez que nos referimos a ellas, de acuerdo al tono de voz, reaccionan a lo que le estamos pidiendo. Estoy seguro por eso también que los podcasts se han convertido en este punto importante de empatía con las nuevas generaciones. ¿Cuál es la razón? Creo firmemente que todo esto está basado en el poder de la voz. Es que la voz la ocupamos para todo, ¿eh? Si somos juez en algún tema de veredicto, lo ocupamos. Si podemos declararnos culpables o inocentes. Cuando hay una declaración de amor y decimos acepto, para invitar a alguien a cenar, a comer, para tomar la copa, ocupamos la voz para todo lo que queremos, para hablar del pasado, del presente, del futuro. Estaba trabajando para una televisora hace algunos años y preparábamos, o bueno, el director de noticias me solicita preparar un reportaje sobre un líder a quien se le iba a exponer, un líder sindical. Se le iba a exponer todas las fechorías que estaba realizando. Estábamos listos para lanzar esa nota. Pero bueno, en los medios de comunicación siempre hay un teléfono rojo. Ese teléfono rojo, minutos antes de que saliera la nota, suena. ¿Y qué creen? Silenciaron la nota. La nota no va. Aun cuando la información era real, veredicta, confirmada, la nota no va. Y es ahí cuando entendí qué significaba el silencio o los tipos de silencio. El silencio de la vergüenza, el silencio del miedo, el silencio de ser excluido de una conversación, el silencio de cuando alzas la voz pero nadie te cree, cuando alzas la voz te creen pero te dicen tus derechos no valen, tu vida no importa, tus palabras no tendrán consecuencia. Y es que vivimos en una sociedad que no cuenta historias de gente como tú o como yo. Es por eso que el reto cada vez es mayor. El reto es buscar espacios para que todos aparezcamos, para que todos seamos escuchados y además para que todos seamos iguales. Lo bueno de todo es que hoy día tenemos un teléfono en nuestras manos, un teléfono inteligente, un teléfono que nos permite contar historias a través de imágenes, a través de palabras, y eso ya es una revolución. Aunque a los tiranos no les agrada mucho la idea, no les agrada la idea del acto de narrar. Y hablando de tiranía, no solo existe en un país, en un medio de comunicación, en un partido político, no, también existe en el hogar. Vaya, es que este asunto del que nosotros a veces decimos, oye, pero ¿qué pasa ahí? ¿Por qué no habla tal persona cuando le están limitando la entrada a algún punto? Bueno, ahí está siendo silenciado. Estamos justamente en una era de revoluciones, pequeñas, grandes, lentas, inesperadas, pero todos tienen un fin, y ese fin es acabar o derrocar con un gobierno. Pero a veces va mucho más de esto, ¿eh? También está un sistema o una jerarquía social, la cual es mucho más poderosa y profunda que un sistema de gobierno. Hablemos del patriarcado. Sin duda, todos hemos abordado este tema. Existe desde miles de años y aparece que si es en el libro de Génesis, en la Biblia, en las leyes, en las costumbres de una nación, de una tribu, de un pueblo. Y también está la revolución femenina, medio siglo, construyendo, visualizando a las mujeres, identificando sus poderes y sus motivos y sus razones de seguir juntos. Pero claro, ellas siguen construyendo también puentes de integración. Y en este andar, justamente, se integran voces indígenas. Y es ahí cuando nosotros empezamos a identificar el tema de lo complejo de la identidad, el tema de la historia. ¿Quién está contando la historia? Porque eso es lo más importante. ¿Quién cuenta la historia? Porque cuando hablamos de voces, curiosamente hablamos del quien está hablando. Como por ejemplo yo estoy hablando en este momento. Pero me gustaría abordar desde esta otra óptica, desde la otra ecuación. ¿Quién escucha? ¿Quién es escuchado? ¿De quiénes son los deseos y las necesidades de esta historia?
porque desde donde tú te encuentras, desde tu metro cuadrado, ahí puedes narrar una historia, de ahí puedes contar lo que tienes justamente en este momento. Yo espero que después de que salgamos de este encuentro de ideas, podamos narrar a través de nuestro teléfono que tiene cámara y micrófonos una buena historia y provocar, compartir. Hace 4 años más o menos apareció un tsunami llamado Me Too. Y este tsunami impactó de manera impresionante a Estados Unidos y después el mundo entero. Y ahí es donde uno identifica, estas mujeres y hombres fueron silenciados o tomaron la decisión de no hablar sobre un acoso sexual por temor a perder su trabajo. Fueron desacreditadas, estas declaraciones o estas historias fueron rechazadas. Pero lo más curioso y justo después de este movimiento, en una sala de redacción comentaban los compañeros y compañeras del medio y decían, es que, ¿cómo se sienten ahora los hombres? Incómodos, porque no saben si le dicen un piropo a la compañera de trabajo y eso puede ser considerado acoso sexual. Se hablaba acerca de cómo se sentía el hombre, pero nunca se habló de cómo se sentían las mujeres ante el hecho de ya no sentir esa agresión o ese acoso sexual por sus compañeros o su jefe para subir de puesto. Es increíble, ¿verdad? Cómo el poder de la voz transforma todo lo que tenemos alrededor. Pero también cuando es silenciada, se detienen muchas cosas y no hay evolución. En Canadá se han derrumbado monumentos de este personaje genocida, pero se han levantado otros para honrar las historias de vida de estas personas. ¿Quién está contando la historia? ¿Cómo se está contando la historia? Esa es la gran diferencia. Tenemos que observar qué es lo que ha pasado a lo largo del mundo, a lo largo de la historia que nos cuentan y los relatos que seguramente no estuvimos ahí, pero esos relatos pueden ser el diferenciador de lo que pasó y de lo que está pasando y de lo que va a suceder. Yo soy un contador de historias, un narrador de historias. Sí, tengo un micrófono, tengo la oportunidad de estar frente a una cámara, tengo la oportunidad de escribir una nota en algún periódico o algún medio digital. Pero la manera en cómo lo cuento, eso va a ser el diferenciador. Tú tienes la oportunidad hoy, desde donde te encuentras, de hacer esa diferencia, de hacer uso del poder de tu voz. Soy Julio César Mejía. Gracias